En el almuerzo navideño, mamá me dijo que me fuera y dejara de depender de la familia. Silenciosamente empaqué mis cosas, luego anuncié que habían perdido todos los beneficios financieros que yo había estado proporcionando. Su rostro se quedó completamente en blanco. El olor del pavo asado llenaba el comedor de mis padres mientras dejaba la salsa de arándanos que había traído. El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi fiesta favorita, un momento en que nuestra familia se reunía sin las tensiones habituales que parecían seguirnos durante el resto del año. Pero algo se sentía diferente cuando crucé esa puerta en esa tarde particular de noviembre. El aire llevaba una extraña pesadez que no podía identificar del todo. Mi hermana Allison había llegado antes con su esposo Greg y sus dos hijos, Ruby de 9 años y Mason de 6. Habían ocupado los mejores lugares en el sofá, extendiéndose como si fueran los dueños del lugar. Mamá estaba preocupándose por los arreglos de la mesa mientras papá tallaba el pavo en la cocina. Todo parecía normal en la superficie. «Oh, realmente apareciste», dijo Allison mientras colgaba mi abrigo en el armario del pasillo. Su tono llevaba ese filo familiar de condescendencia al que me había acostumbrado a lo largo de los años. Forcé una sonrisa y pasé junto a ella hacia la cocina, donde mamá sacaba los panecillos del horno. Las tapas doradas brillaban con mantequilla y mi estómago gruñó a pesar del nudo que se formaba allí. «¿Necesitas ayuda?», pregunté alcanzando un guante para el horno. Mamá apenas me miró. «Ya lo tenemos bajo control. Allison ya ayudó con la mayoría de los preparativos esta mañana». El sutil golpe aterrizó como estaba planeado. Trabajaba semanas de 60 horas como analista financiera senior en Morrison & Associates, una de las firmas más prestigiosas de Chicago. Mi horario no permitía exactamente sesiones de cocina por la mañana a 2 horas de distancia en mi ciudad natal, Meadowbrook. Pero aún así había manejado hasta aquí, tomándome tiempo libre del trabajo porque la familia era importante para mí. Papá levantó la vista del pavo y me dio una cálida sonrisa. «Qué bueno verte, cariño. ¿Cómo estuvo el viaje?» «No estuvo mal. El tráfico fue más ligero de lo esperado». Aprecié su amabilidad, aunque noté lo rápido que volvió su atención a su tarea de trinchar cuando mamá le lanzó una mirada. Nos reunimos alrededor de la mesa 20 minutos después. La variedad de comida era impresionante como siempre, con todos los platos tradicionales, más algunas adiciones nuevas que aparentemente Allison había insistido en incluir. Cazuela de camote con malvaviscos, judías verdes estilo Amundan, relleno de arándanos y nueces, puré de papas tan cremoso que podría haberse servido en un restaurante de 5 estrellas. Greg dijo la bendición, su voz llevando ese tono de importancia que usaba cada vez que quería recordarle a todos que era diácono en su iglesia. Ruby y Mason se movían inquietos en sus asientos, mirando los postres ya visibles en el aparador. La comida comenzó lo suficientemente agradable. Papá preguntó sobre mi trabajo y mencioné el ascenso que había recibido 3 meses atrás. Venía con un aumento significativo de sueldo y más responsabilidad gestionando un equipo de analistas junior. «Qué lindo», dijo mamá con tono plano, pasando la salsa a Allison. «Más trabajo. Estoy segura de que deberías pensar realmente en establecerse en lugar de perseguir metas profesionales todo el tiempo». Ya había escuchado esta conferencia antes. A los 32 años, aparentemente estaba fallando en la vida porque no tenía esposo e hijos. No importaba que fuera dueña de mi condominio sin deudas, tuviera una cartera de inversiones saludable y genuinamente disfrutara mi carrera. «Estoy contenta con donde estoy», respondí manteniendo mi voz serena. Allison se rió, un sonido agudo que cortó la conversación general de la cena. «Por supuesto que lo estás. Es fácil ser feliz cuando solo tienes que preocuparte por ti mismo». Greg asintió junto a su esposa, cortando su pavo con movimientos precisos. «Hay algo que decir sobre las obligaciones familiares. Te mantienen con los pies en la tierra, te dan un propósito más allá del éxito material». Me mordí la lengua literalmente para evitar responder. No tenía ni idea del apoyo financiero que había estado proporcionando silenciosamente a varios miembros de la familia. Los impuestos de la propiedad de mamá y papá habían sido pagados por mí durante los últimos 4 años, después de que el negocio de construcción de papá se viera afectado durante la recesión. El cheque llegó de forma anónima a través de una compañía de administración de propiedades que había creado específicamente para este propósito. La familia de Allison también se había beneficiado. Cuando Ruby necesitó una costosa cirugía dental hace 2 años, una misteriosa beca cubrió todo el costo. Esa beca provenía de un fondo benéfico que había establecido y financiado personalmente. La matrícula de la escuela privada de Mason desde preescolar. También misteriosamente patrocinada por un donante anónimo que resultó ser su tía. Pero nunca quise reconocimiento por nada de eso. Ayudar a la familia se sentía como lo correcto, algo que haces en silencio sin esperar elogios ni gratitud. Mi salario me permitía hacer sus vidas más fáciles, así que lo hice. Hablando de cosas materiales, dijo mamá, secándose la boca con su servilleta, tu padre y yo hemos estado hablando de la casa del lago. Mis padres habían comprado una pequeña propiedad vacacional en Wisconsin hace 15 años. Solían pasar los veranos allí, organizando reuniones familiares y creando recuerdos. En los últimos años el mantenimiento se había vuelto costoso.
El techo necesitaba reemplazo. El muelle se había podrido y toda la estructura requería actualizaciones para cumplir con los nuevos requisitos de código. Estamos pensando en transferirla a Allison y Greg. Mamá continuó, ellos tienen que pensar en los niños. Ruby y Mason deberían tener esos recuerdos de verano que todos atesoramos. La casa del lago valía aproximadamente $400,000, incluso en su estado actual. Más importante aún, tenía un valor sentimental para toda nuestra familia. Yo pasé innumerables veranos de mi infancia allí, aprendiendo a nadar desde ese muelle, atrapando luciérnagas en las tardes, durmiendo bajo estrellas tan brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. ¿Qué tal si discutimos esto como familia?, pregunté con cuidado. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo compartido. Papá se movió incómodo en su asiento. Siempre había odiado los conflictos, prefiriendo dejar que mamá tomara las decisiones importantes para evitar discusiones. No hay nada que discutir, dijo mamá firmemente. Allison tiene una familia. Tú aún estás enfocada en tu carrera. Tiene sentido que la propiedad vaya a donde realmente será usada y apreciada. Allison sonrió con suficiencia al otro lado de la mesa, la victoria escrita claramente en su rostro. Siempre había sido la favorita de mamá, aunque ambas lo negaban si se les preguntaba directamente. La hija dorada que se había casado joven, producido nietos y seguido el guión de vida esperado. Greg extendió la mano y apretó la de Allison. Realmente lo apreciamos. A los niños les encantará. Planeamos pasar todo el verano allí el próximo año. Ruby y Mason comenzaron a hablar emocionados sobre nadar y pescar, sus voces jóvenes llenas de entusiasmo inocente. No podía enojarme con ellos. Nada de esto era culpa suya. Por supuesto, necesitaremos algo de ayuda financiera con las reparaciones, añadió Allison, mirándome directamente. Sé que te va bien con tu trabajo. Tal vez podrías contribuir a arreglar el lugar. Piensa en ello como una inversión en la felicidad de tus sobrinos. El atrevimiento me dejó sin aliento. Estaban recibiendo una propiedad de $400,000 como regalo, y ella quería que yo también pagara las renovaciones. Abrí la boca para responder, pero mamá me interrumpió. En realidad es una idea maravillosa. Tú ciertamente puedes costearlo y sería bueno verte contribuir con algo significativo a esta familia por una vez. Por una vez. Como si no hubiera estado subsidiando sus vidas durante años. Como si mi ayuda anónima no significara nada porque ellos no lo sabían. Yo contribuyo bastante, dije en voz baja. La expresión de mamá se endureció. ¿En serio? Apareces unas cuantas veces al año, siempre hablando de lo ocupada que estás con el trabajo. Nunca ayudas con los eventos familiares ni colaboras cuando las cosas se ponen difíciles. Allison está aquí todas las semanas ayudándonos con mandados y pasando tiempo con su familia. Eso es una contribución real. La injusticia me golpeó como un puñetazo. Allison vivía a 20 minutos y visitaba con frecuencia, sí, pero nunca ofrecía ayuda financiera. Cuando el negocio de papá tuvo problemas, ella sugirió que redujeran su escala y se mudaran a una zona más barata. Cuando mamá necesitó un auto nuevo después de que el viejo murió, Allison muy amablemente envió enlaces de vehículos usados por menos de $5,000. No tienen idea de lo que hago por esta familia, dije, mi voz aún controlada, pero con un tono que empezaba a filtrarse. Entonces ilumínanos, desafió Allison. Cuéntanos sobre todas esas misteriosas contribuciones que aparentemente no conocemos. Greg se recostó en su silla, con los brazos cruzados, esperando mi respuesta como si fuera algún tipo de entretenimiento. Podría haberles dicho en ese momento. Podría haber enumerado cada pago, cada regalo anónimo, cada cuenta que manejé en silencio. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la comprensión de que no me creerían de todos modos. O peor, encontrarían alguna forma de minimizarlo. ¿Sabes qué? Mamá dejó el tenedor con tanta fuerza que hizo vibrar la loza. Estoy cansada de esta tensión cada vez que nos visitas. Tal vez sería mejor que simplemente te fueras y dejaras de intentar depender de esta familia para validarte. Has dejado claro que tu carrera es más importante que ser una parte real de esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Papá bajó la mirada hacia su plato. La sonrisa satisfecha de Allison hizo que mis manos se apretaran bajo la mesa. Greg parecía completamente complacido con cómo se desarrollaba esto. Ruby sintió que algo andaba mal y se quedó callada. Mason siguió comiendo, ajeno a todo. ¿Quieres que me vaya?, le pregunté directamente a mamá. Creo que sería lo mejor. Claramente no eres feliz estando aquí y francamente tu actitud está arruinando la festividad para todos los demás. Mi actitud. Apenas dije 10 palabras más allá de responder preguntas directas. Me levanté lentamente, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato a medio comer. Está bien, me iré. Papá finalmente habló ahora. No nos apresuremos. Es acción de gracias. Bernard, no te metas en esto. Mamá le espetó. Ella es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones.
Si quiere priorizar su orgullo sobre la familia, esa es su elección. Caminé hacia el pasillo y saqué mi abrigo del armario. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abotonaba, pero mantuve mi expresión neutral. Años de negociaciones empresariales de alto riesgo me habían enseñado a controlar mis emociones, incluso cuando todo por dentro parecía un caos. Allison apareció en la puerta, con los brazos cruzados. ¿De verdad vas a salir furiosa así? Me pidieron que me fuera. Me voy. Tan dramática, murmuró sacudiendo la cabeza. Esto es exactamente de lo que mamá estaba hablando. Todo siempre se trata de ti. Algo cristalizó en ese momento. Una claridad que no había sentido antes. Estas personas no me valoraban. Nunca lo habían hecho. Había estado intentando ganar amor a través de generosidad anónima, pero no había cambiado nada. Seguía siendo la hija decepcionante, la hermana egoísta, la mujer de carrera que no entendía lo que realmente importaba. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida. Rebecca, hola, soy yo. Necesito que detengas todos los pagos recurrentes que discutimos. Sí, todos ellos. Efectivo inmediato. Te enviaré un correo detallado dentro de 1 hora. Rebecca era mi abogada, alguien en quien confiaba implícitamente en asuntos financieros delicados. Ella me había ayudado a estructurar los pagos anónimos para asegurar que no pudieran ser rastreados hasta mí directamente. Allison frunció el ceño. ¿Con quién estás hablando? Terminé la llamada y la miré directamente. Solo resolviendo algunos asuntos. Ya sabes cómo soy, siempre trabajando. Mamá había seguido a Allison al pasillo. Ni siquiera puedes guardar tu teléfono durante una crisis familiar. No hay ninguna crisis, mamá. Me pediste que me fuera y me voy. Pero antes de irme, pensé que deberían saber algunas cosas. Papá salió del comedor, secándose las manos con un trapo de cocina. Cariño, por favor, tranquilicémonos todos y hablemos de esto. Estoy muy tranquila, le aseguré. Y realmente no hay mucho de qué hablar. Solo quiero asegurarme de que todos entiendan la situación de ahora en adelante. Greg se unió a la creciente audiencia en el pasillo. Toda la familia, excepto los niños, me estaba observando ahora. Varias expresiones de fastidio y curiosidad en sus rostros. Sus impuestos prediales, dije a mis padres. Los que han sido pagados misteriosamente durante los últimos 4 años a través de Meadowbrook Property Services. Ese servicio está terminando. La cuenta se cerrará para el lunes. El rostro de mamá palideció. La expresión de mamá cambió de enojada a confundida. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo mamá, pero su voz había perdido parte de su seguridad. Brook Property Services, repetí. Una empresa de administración de propiedades que en realidad no existe. Es una empresa pantalla que creé específicamente para pagar tus impuestos anuales a la propiedad sin que supieras que era yo. Esos son aproximadamente $14,000 al año que tendrás que presupuestar de ahora en adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estás mintiendo, dijo Allison, pero sonaba insegura. Me volví hacia ella. La cirugía dental de Ruby. Hace 2 años, ¿recuerdas? El cirujano oral dijo que costaría $38,000 y tu seguro solo cubría la mitad. Entonces, milagrosamente, la Fundación de Salud Dental Infantil ofreció una beca que cubría el saldo restante. El rostro de Allison perdió el color. Esa era una fundación legítima. Era una fundación que establecí y financié personalmente. La beca era real. Simplemente yo resulté ser el donante anónimo detrás de ella. Esa fundación se está disolviendo. No más becas para nadie. Greg dio un paso adelante. No puedes probar nada de esto. Absolutamente puedo. Rebecca Chen en Westfield and Associates maneja todos mis asuntos legales. Cada pago está documentado. Cada transacción registrada. Mantengo registros meticulosos porque eso es lo que hacen los analistas financieros. ¿Les gustarían copias? Nadie respondió. Mason School en Riverside Academy, continué. La matrícula cuesta unos $11,000 al año por su programa de primera infancia. Han estado diciéndole a todos que obtuvo una beca. La obtuvo del Fondo Educativo de Futuros Líderes, otra organización benéfica que creé y financio personalmente. Esa beca ha cubierto prekinder y kinder hasta ahora, unos $22,000 en total. Termina de inmediato. Allison se agarró del brazo de Greg buscando apoyo. ¿Por qué harías esto? Ayudarnos y luego simplemente quitarlo. No estoy quitando nada, dije con calma. Simplemente estoy deteniendo el apoyo anónimo que he estado brindando mientras me dicen que no contribuyo en nada a esta familia. Estarán exactamente en la misma situación en la que estaban antes de que empezara a ayudar, lo cual aparentemente era suficiente ya que nunca supieron que estaba ayudando en primer lugar. Mamá encontró su voz. Los impuestos de la propiedad, realmente los has estado pagando todos los años desde que el negocio de papá pasó por malos tiempos.
Vi lo estresados que estaban ambos. La casa había estado en la familia por años, comprada cuando los valores de las propiedades y los impuestos eran mucho más bajos. Cuando los ingresos de papá bajaron, esas facturas de impuestos se volvieron aplastantes. Yo podía permitirme ayudar, así que lo hice anónimamente porque no quería avergonzar a nadie ni crear dinámicas familiares extrañas. Claramente eso fue un error. Papá se dejó caer en el banco junto a la puerta principal. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Habría importado? ¿Mamá me habría tratado diferente en las cenas de los domingos cuando no podía asistir por el trabajo? ¿Allison habría dejado de hacer comentarios sarcásticos sobre mis decisiones? Ayudé porque los amo a todos, no porque quisiera reconocimiento. Pero aparentemente la ayuda invisible es igual a no ayudar en absoluto. Esto es chantaje, dijo Greg enojado. Manipulación emocional. No es ninguna de las dos cosas. Me pidieron que me fuera y dejara de depender de la familia. Estoy haciendo exactamente eso. Y en el proceso, la familia también está dejando de depender de mí, ya sea que supieran que dependían de mí o no. Saqué las llaves del auto del bolsillo de mi abrigo. Y la renovación de la casa del lago. Ya había destinado $80.000 para arreglar el techo, el muelle y los problemas de cumplimiento de normas. Ese fondo está siendo redirigido a otro lugar, tal vez a una verdadera caridad que lo apreciará. Mamá se llevó la mano a la boca. 80,000, solo el techo cuesta unos 45,000 si quieres que lo hagan bien. El muelle son otros 20. El cumplimiento del código varía, pero calcula entre 15 y 20,000. Tenía contratistas listos para empezar los trabajos en primavera. Serán cancelados para el lunes. Allison parecía a punto de llorar, sin embargo. No podía distinguir si era por la conmoción o por la ira. No puedes cancelarlo todo por rencor. No lo hago por rencor. Estoy haciendo exactamente lo que mamá sugirió. Estoy dejando de depender de esta familia para obtener validación y propósito. Resulta que ustedes también dependían bastante de mí. Simplemente no lo reconocíamos. Abrí la puerta principal. El aire frío de noviembre entró de golpe, trayendo el olor a hojas caídas y el invierno que se acercaba. Espera, dijo papá, poniéndose de pie. Por favor, hablemos de esto racionalmente. No hay nada irracional en mi decisión, papá. Los amo. Los amo a todos, estoy harta de que me traten como si no importara mientras soy simultáneamente el sostén financiero que nadie quiere reconocer. No lo sabíamos, dijo débilmente. Y eso es parte del problema. No lo sabían porque nunca preguntaron. Nunca se preguntaron cómo las cosas se resolvían misteriosamente. Nunca cuestionaron la ayuda anónima que aparecía justo cuando la necesitaban. Era más fácil creer en la buena suerte que considerar que tal vez yo estaba contribuyendo con algo valioso. El rostro de mamá se había quedado completamente inexpresivo, como si su cerebro aún estuviera procesando todo lo que había dicho. La ira se había desvanecido, reemplazada por algo que podría haber sido conmoción o tal vez comprensión. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. En total, ¿cuánto has dado? Hice el cálculo mental rápidamente. Impuestos de propiedad, 4 años, 56,000. Cirugía de Ruby, 19,000. Escuela de Mason por 2 años, 22,000. Varias cosas menores, regalos para los niños, ayuda con reparaciones del auto, cubriendo cuentas de comida cuando visitaba, probablemente cerca de $110,000 en los últimos 4 años. Más o menos. El número quedó flotando en el aire entre nosotros. La expresión de Greg había cambiado de defensiva a calculadora. ¿Simplemente vas a retirar toda esa ayuda después de ayudarnos? No estoy retirando nada. El dinero ya se gastó. Las cuentas están pagadas. Simplemente no voy a seguir pagándolas de ahora en adelante. Tuvieron años de ayuda genuina. Ahora les toca manejar las cosas ustedes mismos, que aparentemente es lo que todos querían de todos modos, ya que mis contribuciones no eran reales ni significativas. Nadie dijo eso, protestó Allison. Mamá literalmente dijo que no contribuyo con nada significativo a esta familia. Hace como 20 minutos, justo antes de pedirme que me fuera. Mamá se estremeció al escuchar sus propias palabras repetidas. Dije cosas en un momento de ira, comenzó. Pero levanté mi mano. Dijiste lo que realmente piensas. Está bien. Tienes derecho a tus sentimientos, pero yo también tengo derecho a tomar decisiones basadas en cómo me tratan. Y he decidido que mi dinero se gasta mejor en otro lugar que en personas que no me valoran. Salí al porche, luego me volví una vez más. La ironía es que habría seguido ayudando felizmente para siempre si solo me hubieran tratado con respeto básico. Todo lo que quería era ser vista como un miembro igual de esta familia. No la hija decepcionante o la hermana egoísta, solo yo. Eso aparentemente era demasiado pedir. Ruby apareció detrás de Allison, su carita preocupada. Tía Chen, ¿te vas? El uso de mi nombre y la genuina preocupación en su voz casi rompió mi determinación.
Me arrodillé a su altura. Me voy, cariño, pero aún te veré a veces. Y siempre puedes llamarme si necesitas algo. ¿Hicimos algo mal? No, cariño. Los adultos solo están resolviendo algunas cosas. Tú y Mason son perfectos tal como son. Me levanté y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. Alejarme de esa casa se sintió liberador y devastador a la vez. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que llegara a la carretera. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo envié al buzón de voz. Papá llamó después, luego Allison, luego mamá otra vez. Apagué el sonido del teléfono y me concentré en conducir. El viaje de 2 horas de regreso a Chicago me dio mucho tiempo para pensar. Una parte de mí se preguntó si había sido demasiado dura, demasiado dramática. Pero la mayor parte sintió que se aligeraba un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que cargaba. Durante años había intentado demostrar mi valía a través de generosidad anónima, pensando que de alguna manera se transformaría en la aceptación y el amor que anhelaba. Pero no funcionó porque el problema no eran mis contribuciones. El problema era su percepción de mí como alguien inferior por haber elegido un camino diferente. Para cuando llegué a mi estacionamiento, tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Los revisé brevemente mientras esperaba el ascensor. Los mensajes de papá eran disculpas y confusión. Mamá comenzó enojada, pasó a la defensiva, luego se volvió cada vez más preocupada. Los de Allison eran una mezcla, desde acusaciones hasta súplicas. Ninguno decía lo que realmente necesitaba escuchar. Pasé esa tarde en mi sofá con una copa de vino, mirando el horizonte de Chicago. Mi departamento tenía ventanales de piso a techo que ofrecían una vista espectacular de las luces de la ciudad. Había trabajado duro por esta vida, por esta independencia, por este éxito. En algún punto del camino, había permitido que la desaprobación de mi familia me hiciera sentir como si no fuera suficiente. Rebecca llamó alrededor de las 8. He detenido todos los pagos recurrentes como solicitaste. El acuerdo del impuesto predial terminará formalmente el próximo mes. El fondo de becas está cerrado a nuevas solicitudes. La Fundación Dental completará sus subvenciones actuales y luego se disolverá. Todo lo que estableciste se está cerrando sistemáticamente. Gracias. ¿Puedo preguntar qué pasó? Le di la versión abreviada. Rebecca sabía sobre mis donaciones anónimas, pero no sobre la dinámica familiar detrás de ellas. Bien por ti, dijo cuando terminé. Tóxico es tóxico incluso cuando es familia. Especialmente cuando es familia. Sigo preguntándome si exageré. ¿Se disculparon? No exactamente. ¿Reconocieron cómo te trataron? No. Entonces no exageraste. Estableciste un límite. Ya era hora, francamente. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Me sentí mejor con su perspectiva directa. Las llamadas y mensajes continuaron durante todo el fin de semana. Respondí a papá con un breve mensaje explicando que necesitaba espacio y que me comunicaría cuando estuviera lista. Todos los demás recibieron silencio. El lunes por la mañana, fui a trabajar y me sumergí en un complejo análisis de fusión que requería concentración total. Mi jefe comentó sobre mi productividad, notando que había completado en 3 días lo que usualmente tomaba 2 semanas. El miércoles por la noche llegó una carta certificada a mi departamento. Dentro había una nota escrita a mano de mamá. No sé por dónde empezar, decía. Tu padre me mostró los estados de cuenta y registros que hiciste que Rebecca enviara. No tenía idea. Ninguno de nosotros la tenía. Te dije cosas terribles. Cosas que no puedo retractar. Me equivoqué en mucho. Por favor, llámame para que podamos hablar como es debido. Te amo aunque he hecho un pésimo trabajo demostrándolo. Mamá fue algo pero no suficiente. Todavía no. El día de Acción de Gracias pasó a diciembre. Las decoraciones navideñas aparecieron por la ciudad. Mi oficina organizó una fiesta en la que por fin me relajé y disfruté por primera vez en meses. Un colega llamado Thomas me invitó a cenar y me sorprendí a mí misma diciendo que sí. 2 semanas antes de las fiestas, Allison apareció en mi edificio de oficinas. Seguridad llamó preguntando si la recibiría. Casi dije que no, pero la curiosidad me pudo. Se veía cansada cuando salió del ascensor al vestíbulo de mi piso. Ojeras oscuras, su apariencia impecable habitual ligeramente desaliñada. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. Encontramos una sala de conferencias vacía. No ofrecí café ni charla trivial. Solo esperé. Greg y yo estamos refinanciando la casa para cubrir la matrícula de Mason, comenzó. Y tomando turnos extra, los dos. Los impuestos a la propiedad afectaron mucho a mamá y papá. Están considerando vender la casa del lago después de todo porque no pueden pagar las reparaciones. Mantuve mi expresión neutral. Eso es desafortunado, ¿no? La voz de Allison se quebró ligeramente. Tú provocaste esto. Sabías exactamente lo que pasaría cuando retiraste tu apoyo.
Sabía que tendrían que hacerse cargo de sus propios gastos. Sí, eso no es un castigo. Es la vida normal para la mayoría de la gente. Se siente como un castigo. Allison, ¿viniste aquí para culparme por no seguir subsidiando tu vida sin reconocimiento ni agradecimiento? Guardó silencio por un largo momento. No vine para disculparme y para decirte que tenías razón. Eso captó mi atención. He estado pensando en todo lo que dijiste sobre cómo te tratamos y tenías toda la razón. Fui horrible contigo. Mamá fue horrible. Te dimos por sentado y luego actuamos como si tú fueras el problema. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. De las verdaderas, no del tipo manipulativo que solía usar como arma mientras crecíamos. Me convencí a mí misma de que era la hija mejor porque estaba ahí físicamente, porque tenía la familia y la vida tradicional. Pero tú estabas apoyándonos a todos mientras lidias con nuestro juicio y críticas. ¿Qué tan jodido es eso? Bastante jodido. Asentí suavemente. Lo siento. Sinceramente, completamente lo siento. No merezco tu perdón y no estoy pidiendo que me devuelvas el dinero. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que te hicimos. Nos sentamos en silencio. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, había comenzado a nevar, pequeños copos pasaban flotando frente al cristal. Aprecio que digas eso. Finalmente dije, significa más de lo que probablemente te das cuenta. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? No por el dinero, agregó rápidamente. Sé que eso terminó. Solo como hermanas. Te extraño, Ruby pregunta constantemente por ti. Tal vez, dije honestamente, pero tomará tiempo y las cosas no pueden volver a como eran. No quiero que lo hagan. Como eran era terrible. Allison se fue media hora después. No nos abrazamos, pero nos separamos en mejores términos de lo que habíamos estado en años. Papá vino la semana siguiente. Nos reunimos a tomar café en un lugar cerca de mi oficina. Se disculpó por no defenderme, por permitir que mamá dictara la dinámica familiar, por no ver lo que estaba haciendo y lo que me costó emocionalmente. Siempre he estado orgulloso de ti, dijo, revolviendo su café distraídamente. Tu determinación, tu éxito, todo lo que has logrado. Simplemente nunca lo dije porque tu madre tenía opiniones muy fuertes sobre el camino que debías tomar. Me avergüenza no haberlo cuestionado. Puedes empezar ahora. Le dije que no es demasiado tarde. Hablamos durante 2 horas. Realmente hablamos quizás por primera vez en mi vida adulta. Me contó sobre las dificultades con su negocio, el miedo a perderlo todo, el alivio cuando empezaron a aparecer esos pagos anónimos de impuestos prediales. Había sospechado que podían ser míos, pero se convenció a sí mismo de que era imposible porque yo nunca dije nada. Debí haber preguntado, dijo. Debí haber reconocido la posibilidad de que estabas ayudando. Pero era más fácil creer en la coincidencia que admitir que necesitábamos la ayuda de nuestra hija. Orgullo. Todo se reducía al orgullo y la percepción. A mamá le tomó más tiempo aceptarlo. Llamó varias veces, pero nuestras conversaciones eran rígidas y cuidadosas. El cálido afecto que una vez existió entre nosotras se había dañado, quizás permanentemente, pero ella lo intentaba a su manera. Empezó a preguntar sobre mi trabajo con interés genuino en lugar de críticas veladas. Dejó de compararme con Allison. Para cuando se acercaban las fiestas, había establecido nuevos límites con mi familia. Acepté asistir a una cena la semana antes de la celebración, pero en un restaurante, territorio neutral. Todos aparecieron, incluso Greg, quien aparentemente había recibido una larga reprimenda de Allison sobre su comportamiento. Ruby y Mason estaban encantados de verme. Habían hecho tarjetas, dibujos con crayones de nuestra familia conmigo destacada prominentemente. Esos gestos simples significaron más que cualquier disculpa adulta. Durante la cena, establecimos nuevos patrones. Mamá preguntó sobre mi ascenso, realmente escuchó mi respuesta. Allison habló sobre su vida sin esa corriente subyacente de competencia. Papá hizo planes para visitar Chicago y ver mi condominio, algo que nunca había hecho en los 6 años que llevaba viviendo allí. Greg seguía algo tenso, pero no era abiertamente hostil. El progreso llega en pequeños pasos. Al mes siguiente recibí un correo electrónico inesperado del contador de papá. Aparentemente mis padres habían estado revisando sus registros financieros con ayuda profesional, tratando de entender exactamente cómo habían funcionado los pagos anónimos y cuándo habían comenzado. El contador quería discutir las implicaciones fiscales conmigo. Nos reunimos en su oficina en una tarde gris de febrero. El señor Peterson era un hombre de unos 60 años que había manejado las finanzas de mis padres durante décadas. Extendió varios años de documentos sobre su escritorio, resaltando varios pagos misteriosos que habían aparecido durante tiempos difíciles. Tus padres no tenían idea, dijo, moviendo la cabeza. Debería haber detectado esto antes, pero ellos nunca mencionaron nada inusual, y los pagos llegaron a través de canales que parecían legítimos. Cubriste bien tus huellas. No estaba tratando de engañar a nadie. Solo quería ayudar sin crear incomodidad.
Intención noble, reconoció. Pero los ha puesto en una posición interesante ahora. Han estado reclamando ciertas deducciones basadas en sus ingresos y gastos reportados. Estos pagos tuyos técnicamente cambiaron sus impuestos durante varios años. Se me encogió el estómago. ¿Están en problemas? No, no. En realidad pagaron de más en algunos años porque reportaron gastos más altos de los que realmente tenían. Estoy trabajando en declaraciones enmendadas que deberían darles reembolsos, pero es complicado. Pasamos 2 horas revisando todo. La conversación fue tediosa, pero necesaria. Al final, el señor Peterson tenía una idea clara de mi participación financiera y yo comprendía mejor las consecuencias no intencionadas de mi generosidad anónima. Tenías buenas intenciones, dijo mientras yo recogía mi abrigo para irme. Pero de ahora en adelante, si quieres ayudar a la familia, hazlo abiertamente. Es más limpio para todos los involucrados. No creo que haya un de ahora en adelante en ese sentido. Lo admito. Esa puerta está cerrada ahora. Me dio una mirada de complicidad. La familia tiene una forma de sorprendernos. Dale tiempo. El tiempo demostró ser la variable que lo cambió todo. A medida que el invierno daba paso a la primavera, mi relación con cada miembro de la familia evolucionó de formas inesperadas. Papá empezó a llamar cada domingo por la noche solo para charlar sin nada en particular. Hablábamos de deportes, su nueva afición a la carpintería, mis últimos proyectos de trabajo. Nunca pedía dinero ni ayuda, solo quería conectar. Esas llamadas se convirtieron en algo que esperaba con ansias, un rincón de calidez en mis semanas por lo demás ocupadas. Papá me contó historias de su infancia que nunca antes había escuchado. Compartió su perspectiva sobre las dinámicas familiares que nunca había entendido. Admitió que siempre se había sentido atrapado entre la fuerte personalidad de mamá y su propio deseo de mantener la paz. Elegí mal demasiadas veces, confesó durante una llamada. Elegí la paz en lugar de defender lo correcto. Elegí la comodidad en lugar de defenderte cuando lo necesitabas. No puedo deshacer eso, pero puedo hacerlo mejor de ahora en adelante. El camino de mamá tomó una dirección diferente. Se inscribió en terapia después de que papá lo sugiriera, algo que sorprendió a todos. Ella me llamó para decírmelo ella misma, su voz insegura al teléfono. La terapeuta dice que tengo problemas de control, dijo con una risa que sonaba casi avergonzada. Aparentemente he estado tratando de manejar la vida de todos porque me sentía tan fuera de control en la mía. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué opinas de esa evaluación?, pregunté con cuidado. Honestamente duele, pero también explica mucho. La forma en que te traté, el favoritismo con Allison, la crítica constante. No se trataba de que tú estuvieras equivocado. Se trataba de que yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no me necesitaras. Siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Desde que eras pequeño, resolvías las cosas por tu cuenta. No sabía cómo conectar con eso, así que criticaba en su lugar. Quería ser necesitada, pero tú no parecías necesitar a nadie. La revelación se sentía pesada entre nosotros en la línea telefónica. Te necesitaba, mamá, solo que no en las formas que ofrecías. Estoy empezando a entender eso ahora. No arreglamos todo en una conversación, pero abrió una puerta que había estado sellada. Durante las semanas siguientes, mamá y yo hablamos con más honestidad que nunca. Ella compartió sus propias luchas, sus miedos sobre envejecer, sus arrepentimientos sobre decisiones que había tomado. Yo compartí mi soledad a pesar del éxito profesional, mi deseo de una conexión familiar que no se sintiera condicional. Mientras tanto, Allison y yo empezamos a vernos para almorzar una vez al mes. Territorio neutral, entornos casuales, sin expectativas más allá de la conversación. Me contó sobre el estrés de manejar las finanzas con más cuidado, pero también sobre un beneficio inesperado. Greg y yo en realidad estamos comunicándonos mejor, dijo sobre ensaladas en un café cerca de mi oficina. Cuando el dinero era más fácil, simplemente arrojábamos recursos a los problemas. Ahora tenemos que discutir realmente las prioridades y tomar decisiones juntos. Nos ha obligado a ser un verdadero equipo. Eso es bueno, ¿verdad? Es difícil, pero sí, es bueno. Ruby y Mason también están aprendiendo sobre el dinero de manera diferente. Ellos entienden que las cosas tienen un costo, que las elecciones tienen consecuencias. Creo que los estábamos criando para que se sintieran con derecho sin darnos cuenta. Hizo una pausa, moviendo lechuga en su plato. He estado pensando mucho en por qué te resentía tanto. Y creo que era envidia, simple y llanamente. Tú tenías libertad. Tomabas decisiones basadas en lo que querías, no en lo que todos esperaban. Yo tomé el camino tradicional porque parecía seguro, pero luego te resentía por tomar el valiente. Tu camino no es menos valioso que el mío, Allison. Solo es diferente. Lo sé intelectualmente, emocionalmente, todavía estoy trabajando en ello. Pero al menos ahora puedo admitir que el resentimiento era mi problema, no tu culpa. Estas conversaciones, estos pequeños momentos de honestidad, comenzaron a reconstruir puentes que pensé que estaban quemados permanentemente.
Pero me mantuve cautelosa, protegiendo los límites que había establecido. La confianza, una vez rota, requiere un esfuerzo constante para repararse. No restablecí ningún apoyo financiero. Ese capítulo se había cerrado permanentemente, pero sí establecí fondos universitarios para Ruby y Mason, completamente transparentes esta vez a mi nombre. Ellos sabrían que su tía valoraba su educación y su futuro. La casa del lago se vendió en enero a una familia de Milwaukee. Mamá y papá usaron las ganancias para mudarse a una casa más pequeña y manejable, más cerca del pueblo. Parecían más felices en realidad, sin la carga de mantener dos propiedades. Allison y Greg se adaptaron a su nueva realidad financiera. Era ajustado, pero lo manejaban. Más importante, Allison comenzó a apreciar lo que tenía en lugar de darlo por sentado. Nuestra relación nunca sería lo que era antes de ese día de acción de gracias. Pero tal vez eso estaba bien. Lo que teníamos antes estaba construido sobre resentimiento y malentendidos no expresados. Lo que estábamos construyendo ahora tenía una base de honestidad, incluso si era una honestidad dolorosa. 6 meses después de esa devastadora cena navideña, estaba sentada en mi apartamento mirando una foto familiar que alguien había tomado en la fiesta de cumpleaños de Ruby. Todos juntos, sonriendo genuinamente. Ya no era invisible, ya no era la hija decepcionante que financiaba a todos desde las sombras. Finalmente había entendido que no puedes comprar amor ni aceptación, ni siquiera con las intenciones más generosas. Las verdaderas relaciones familiares requieren respeto mutuo, reconocimiento y aprecio. Cualquier cosa menos que eso no vale el precio, ni financiero ni emocional. La mejor venganza, resultó, no era cortar lazos con ellos ni hacerlos sufrir. Era establecer mi valor en mis propios términos y negarme a aceptar menos de lo que merecía. Todo lo demás siguió naturalmente a partir de ese único acto de respeto propio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas preguntando sobre los planes para cenar. Sonreí y escribí una respuesta. La vida continuó mejor que antes. Construida sobre una base de respeto genuino en lugar de sacrificio anónimo. Algunas lecciones cuestan más que otras de aprender. Esta me costó aproximadamente $110,000 y una cena navideña. Pero me devolvió algo invaluable. Mi sentido de autoestima y la comprensión de que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. Ese intercambio, por doloroso que fue, resultó valer cada centavo.